Buenos días, hermanos. Hoy ya tenemos la bendición de gozar de un día hermoso. Parece que va a ser calor, así que hay que disfrutarlo, ¿cierto? Bien, le invito a que me acompañen, hermanos. Estamos revisando o estudiando el libro de Hebreos. En este momento nos vamos al capítulo 3 del libro de Hebreos. Y nos vamos a centrar, hemos visto, obviamente, que esta carta fue escrita a personas creyentes y que tenían la particularidad de que ellos pertenecían al pueblo de Israel. Por lo tanto, son hombres que conocen la ley de Dios, que conocen los mandamientos, conocen un poco también lo que es la ley mosaica. Y el escritor hace referencia, y obviamente como está dirigido para ellos, va a utilizar un vocabulario que hace mucha referencia al Antiguo Testamento. Pero también hace un enlace espectacular de lo que es la obra de Cristo, enlazando cada una de las profecías, cada uno de los elementos de la Escritura con la obra de Cristo, y demostrando que Cristo es el Hijo de Dios y que es el Salvador, que es el gran sumo sacerdote que Dios había prometido para su pueblo. Por lo tanto, era lo que justamente el pueblo de Israel esperaba. Lamentablemente, sabemos que históricamente como nación, ellos rechazaron al Mesías como nación, pero hay personas individuales que sí le creyeron. Y este libro no solamente está enfocado para ellos, sino también para los judíos que van a creer en Jesús. También en nuestros tiempos, amén. Porque también la salvación es para ellos. Recordando que hoy en día Dios no hace excepción de personas. Todos, tanto judíos como gentiles, tienen la entrada por medio de Jesús. Y nos vamos a centrar en el capítulo 3, versículo 19. Es muy breve, pero encierra varios elementos importantes en nuestro estudio. Dice el versículo 19. Todos juntos. 1, 2, 3. Entrar. Una vez más. 1, 2, 3. Y vemos que no pudieron entrar. Hebreos 3, 19. Es un versículo breve, pero va cerrando lo que es el capítulo 3. El capítulo 1 habla acerca de la autoridad, de cómo Dios hablaba de muchas formas por los profetas y hoy en día nos habla por medio de su Hijo. El capítulo 2 habla acerca de esta salvación y es importante entender de que esta salvación fue llevada por medio de los judíos. Ellos eran los portavoces en ese tiempo, en el tiempo de los profetas, en el tiempo de los reyes, de Moisés. Ellos eran la luz del mundo en ese momento, donde el mundo, si quería conocer al Salvador, tenía que mirar al pueblo de Israel. De hecho, la Biblia relata en varios capítulos cómo varios gentiles que no pertenecían y no tenían por dónde, por decirlo de una manera, llegar a formar parte de esta salvación, fueron salvos también. Porque la salvación es por fe, es por gracia, es la obra de Dios. Por lo tanto, ellos siguieron y fueron salvos también, como lo vemos en la Escritura. El mismo ejemplo de Rahab. Y en esta otra parte, en el capítulo 3, comienza a hablar acerca de la autoridad que tiene Jesús y de este testimonio que Él da, que es mayor que el testimonio y la palabra que Moisés, este gran líder de Israel, tenía. Y en esta parte final dice, y vemos que no pudieron entrar. Cuando comienza esta parte hace referencia al pueblo de Israel y en un evento muy particular. Versículos anteriores narra la incredulidad del pueblo de Israel cuando sale de Egipto y va camino a la tierra prometida. Ellos estando a punto de entrar, la Biblia dice que no creyeron, que creyeron la voz de los 10 espías que hablaron mal de la tierra. Ellos sintieron temor, le reclamaron a Dios y querían volver atrás. Dios se enojó mucho con ellos. Se enojó a tal punto que le dijo que ninguno de ellos iba a entrar a la tierra que Él les había prometido por su incredulidad. Solamente Josué y Caleb fueron los que fueron fieles a Dios. Tuvieron fe y confiaron en la palabra de Dios. ¡Qué increíble! Solamente ellos y sus familias también fueron los que ingresaron a esta tierra prometida. Pero este pueblo murió en incredulidad. Murió en el desierto. Así que eso es lo que hace referencia. Y vemos que no pudieron entrar. ¿Quiénes? Este pueblo incrédulo, el pueblo de Israel, por causa de su incredulidad. Y es muy fuerte este tema, porque ellos habían visto las señales, habían visto la obra de Dios, cómo Dios los había sacado de Egipto,
con mano poderosa. Habían visto cómo los había mantenido en el desierto. Habían visto la columna de fuego, la de nube. Habían visto cuando las serpientes los atacaron en el desierto, cómo la santidad de Dios también obró en ellos. Cuando llegaron al monte Sinaí, la gloria de Dios y muchas otras cosas que ellos durante ese periodo vieron. Pero aún así fueron incrédulos. Lo importante de esta parte es que ellos recibieron el mensaje por medio de Moisés. Tenían la palabra directa. Dios hablaba directamente con Moisés y ellos lo sabían. Dios en el desierto ratificó la autoridad de Moisés delante de otros líderes que murieron en el desierto y Moisés se mantuvo firme porque Dios le había puesto ahí. Pero aún así ellos no oyeron la voz de Moisés, su líder. Pero en estos tiempos ellos han recibido un mensaje mucho más grande e importante, con mayor autoridad que la de Moisés. Y justamente es el mensaje de Jesús. ¿Qué es lo que está hablando el escritor en esta parte? Que Jesús tiene mayor autoridad que Moisés. Y su palabra es mucho más potente y la salvación viene por medio de él. Por lo tanto, esa es la promesa que ellos estaban esperando, la salvación, que viene por medio de Jesús. Pero lamentablemente, al igual que en el tiempo de Moisés, van a haber muchos judíos que no van a creer por su ignorancia, por su incredulidad. Por lo tanto, ellos no solamente van a recibir un castigo que va a ser mayor que el castigo que recibió el pueblo de Israel. El pueblo de Israel vagó 40 años en el desierto. Toda una generación se perdió en el desierto. Pero como Jesús es mucho mayor, el castigo que ellos van a recibir va a ser la condenación de su alma. ¿Por qué? Porque al igual que en el tiempo de Moisés, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, la gran parte de ellos, son un pueblo incrédulo y su incredulidad los va a llevar al castigo eterno. Vemos el contraste muy fuerte, porque merecen un mayor castigo que vagar 40 años en el desierto, porque no están rechazando a Moisés, sino que están rechazando su palabra, la palabra de Dios por medio de Moisés, y al Mesías, que viene con autoridad, que da testimonio de la obra de Dios. Por lo tanto, esta incredulidad tiene consecuencias muy graves. Pero no solamente este pueblo de Israel, sino que todo hombre o mujer que no crea en el Hijo de Dios, en Jesús, como su Salvador, la Biblia dice que están en condenación. Por lo tanto, están esperando solamente el cumplimiento de la sentencia. Tremenda enseñanza que deja solamente esta parte. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Qué importante, hermanos, aquí nosotros podemos sacar una tremenda lección. Primero que nada, la base es que Cristo es el Salvador. Y el que cree en Él tendrá vida eterna, como enseña su palabra. Pero también nos enseña la importancia de la fe. Que la fe elimina la incredulidad. Y esta fe no es una fe cualquiera. Como en el tiempo de Moisés, era la palabra de Dios directamente por ellos. Y hoy en día nosotros, por medio de la fe, es la palabra que nosotros encontramos en este libro. Así que nosotros tenemos que dedicarnos a creer primeramente con mucha fe, a conocer la Escritura y también a enseñarla a otros para que también puedan escapar de la condenación. Y ya no sean incrédulos, sino creyentes. ¿En quién? Creyentes en Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos, qué importante es la fe, ¿cierto? Pero también para dar testimonio. Vamos a orar. Amado Padre, damos gracias por este mensaje. Tu Escritura dice que lo que ha ocurrido y lo que está escrito es para nuestra enseñanza. Vemos que muchos de ellos, Padre, no lograron las promesas simplemente por su incredulidad. Ayúdanos a nosotros a primeramente tener fe en ti. Si hay alguna persona que no te conozca en este lugar, que te puedan llegar a conocer, depositar su fe en ti para salvación, y también a nosotros seguir creciendo para alcanzar a otros para la gloria de tu nombre, para el reino de Dios. Bendice tu palabra y ayúdanos a seguir trabajando y fortaleciéndonos en fe y en buenas obras. En Cristo Jesús, amén.